Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su pelotera. La pelotera del día de hoy es una reflexión sobre un aforismo latino que dice Nihil nova sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. El sol, el astro rey, que con su brillo nos encandila y que al encandilar no nos deja percibir ni el fondo ni la figura, ni los matices ni los colores, simplemente nos niega, a pesar de ser el dador de la vida, de la posibilidad de ver lo que hay en la vida. Es por eso que es necesario recurrir a estos ambientes controlados en donde la iluminación adecuada nos permite ver el fondo, la figura, las tonalidades, las luces, las sombras, para poder tener una percepción aproximada de la realidad. Esto lo hago para reflexionar en torno a lo que hemos venido viviendo recientemente cuando discutimos sobre el tema de los acuerdos finales y definitivos entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. No hay nada nuevo bajo el sol. Y debo decirlo de esta manera porque es que a mi generación pareciera que le ha caído el Alzheimer prematuro y no nos acordamos ni de lo que nos contaron nuestros abuelos ni lo que nos tocó vivir a nosotros en carne propia. Y los pelados que nos han seguido pareciera que creen que es que el mundo apareció en el momento en que ellos nacieron. Y eso nos impide ver en perspectiva lo que nos está pasando. Eso nos impide ver las luces y las sombras que nos van delimitando la figura o las figuras y que nos van permitiendo tener una visión de la realidad. Miren, en este país hubo una época en la cual a los niños se les mataba porque había que impedir de toda forma que crecieran. Al enemigo se le mata en la cuna. Así se decía. Se reclutaron niños porque era la manera de enfrentarlos al lado de sus padres a otros niños a quienes debían aprender a identificar como sus enemigos. En este país se cazaba con feta a las mujeres como animales, como práctica de guerra para vejarlas, para violarlas como una práctica de guerra, como una forma de ablandar y de ofender al enemigo. En este país, a las mujeres embarazadas se les abría el vientre y se les sacaban los fetos y se les sacaban las tripas porque había que impedir que le parieran hijos al enemigo. En este país, a las mujeres se les empalaba por el ano y por la boca para escarmiento, para que aprendieran a no amar, a no estar, a no acompañar, a no parirle hijos al enemigo. En este país, a los sapos, a los informantes, a los espías, se les cortaba aquí y se les sacaba la lengua, en una práctica que se conoció como el corte de corbata. En este país se le cortaba la cabeza y se pateaba la cabeza del enemigo en público para escarmiento de quienes lo seguían. En este país se contaban las calaveras y se arrumaban para poder significarle a la población el triunfo de uno u otro bando. Y se tomaban fotografías y las difundían. En este país se quemaban pueblos enteros por el solo hecho de residir allí gente afecta al partido contrario, o por el solo hecho de que en el pueblo mismo se manifestara a través de elecciones haber ganado el partido opositor. En Colombia, en este país en el que vivimos, también se quemaban los pueblos por el hecho de que alguien decía, allá están escondidos los del uno o los del otro bando. Aquí se impidió la participación y la expresión política
de todo aquel que no fuera del bando ganador. Y si persistían y había que matarlos, se les mataba. En este país se fusilaba sin fórmula de juicio al civil o al militar, al combatiente o al no combatiente que hubiera sido vencido y representara algún peligro para el contradictor. Y como no se podía andar con los cráneos en las manos, se le cortaban las orejas, se sumaban y se dividían por dos para presentarle resultados al jefe del bando al que se pertenecía. Todo eso ocurrió en Colombia. Todo eso ocurrió entre 1904 y 1958. Y no fue una pelea entre la FARC, el gobierno, los paracos, Mancuso, Tiro Fijo, Pastrana o el gobierno de Álvaro Uribe. No. Fue una pelea entre conservadores y liberales. Los conservadores y los liberales, cuyos partidos hoy forman parte del espectro político de Colombia. Y esos dos partidos que hicieron esa guerra cruenta por más de 50 años antes de que yo naciera, y que la mayoría de los jóvenes de hoy ni siquiera sospechan porque no se los han enseñado ni se los han contado. Esa patria nunca nadie ha podido establecer cuántos muertos hubo de un lado y del otro. Solamente se dice, se calcula a través de las estadísticas relacionadas con los años de 1950 y 1953, que hubo momentos en los cuales anualmente se contaron 10 y 20.000 muertos. 10.000 y 20.000 muertos por año. Nunca se ha podido poner de acuerdo cuántos fueron la totalidad, pero sí que fue el 10% de la población de muertos, no de afectados como contamos hoy. No, muertos, uno encima del otro, de uno y otro bando. Y hubo un momento en que esos dos partidos tuvieron que tomar la decisión de parar. Y no fue fácil. No fue fácil como quien maneja un camión en bajada. Frenarlo en seco implica que se revienten los frenos y todos se desbocan y todos perecen. La frenada fue paulatina y demandó casi 9 años poner fin a una guerra. Y esos dos partidos se pusieron de acuerdo en pararla y ninguno de sus dirigentes, ni los Pumarejos, ni los Lleras, ni los Restrepo, ni los ni los Espinosa, ni los Pastrana, ni ninguno de esos jefes de aquella época, jóvenes unos y viejos los otros, Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez, ni el abuelo de Álvaro Leiva o el papá de Álvaro Leiva, ninguno de ellos aceptó culpa alguna. Ninguno confesó tener ninguna responsabilidad en esos crímenes que otros cometieron por ellos, por su dirección, por su indoctrinamiento, por su financiamiento o porque ese fue su deseo o esa fue su orden. Ninguno aceptó eso. Ninguno pidió perdón. Ninguno resarció a las víctimas, ni ninguno devolvió un solo centímetro de tierra, ni devolvió un solo peso de todo lo que habían amasado como fortuna por cuenta de la guerra que ponían a hacer a otros. No, ninguno, al contrario. Lleras Camargo fue presidente, Lleras Restrepo fue presidente, Mariano Ospina fue presidente, Laureano Gómez fue presidente, después fueron senadores de la República, o fueron ministros de despacho, o fueron embajadores, o fueron gobernadores, o fueron alcaldes, o fueron concejales, o fueron diputados. Se repartieron el poder político entre los dos. Y se repartieron la tierra que le quitaron y le robaron a los campesinos conservadores, a los campesinos liberales, o a los campesinos de su propio partido, o a sus herederos. Y le entregaron lo que tenían que entregarle a las concesiones extranjeras. Y aseguraron
su preeminencia económica, militar y política. Eso pasó. Y se inventaron también un tribunal gracia para tramitar los indultos y para tramitar las amnistías a los cuadros de abajo, a quienes después de haberlos amnistiado los devolvieron a sus tierras y después los persiguieron y mataron. Y a los que se resistieron a los acuerdos también los mataron, los persiguieron y los desaparecieron con tal de consolidar su poder. Pero hay una cosa que hay que relevar. El Partido Conservador y el Partido Liberal enfrentados, una vez que hicieron el acuerdo de Sitges y de Benidorm, nunca jamás volvieron ni a enfrentarse entre ellos de forma armada, ni estimularon en sus cuadros ni en sus seguidores el volver a dirimir sus divergencias políticas utilizando armas. Esto es, el Partido Liberal y el Partido Conservador se convirtieron en garantía de no repetición. No hay nada nuevo bajo el sol. Y es lo que pasó luego con los partidos que surgieron de la desmovilización del M-19, del EPL, del PRT, de la CRS, del Quintinlame, de las milicias de Medellín y del Valle de Aburrá, de todos estos partidos que se desmovilizaron entre 1986 y 1998. Podemos esperar lo mismo ahora. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es volver nuevamente a aplicar lo que desde el siglo pasado hemos venido aplicando para desmovilizar a aquellos que hacen de las armas una forma de dirimir sus divergencias, sus derechos y sus aspiraciones políticas. No es más, tampoco es menos, hay que seguir estudiando. Y como decía mi amigo José Bolaños de la Hoz, yo sigo trabajando para ustedes pidiéndoles que le den un like a este video, que se inscriban o se suscriban a nuestro canal y que hagan llegar este documento a la mayor cantidad de personas posibles a través de sus redes sociales. Bye, nos estamos viendo. Chao.